esta noche, Señor, a buscarte y a encontrarte, Señor. Gracias porque podemos acercarnos confiadamente a tu presencia. Y tú le das sentido a nuestra vida, Señor. Le das sentido a lo que somos y a lo que hacemos. Y entendemos, Señor, que solo por tu gracia podemos estar en pie, Señor. Solo por esa gracia que no merecemos, Padre. Pero a ti te place, Señor, el darnos de tu gracia. En el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor. Vamos a... Oh, Vamos a compartir la palabra de Dios. Váyase conmigo a la carta a Colosenses capítulo 1. Vamos a leer del verso 9 al 14. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Saluda al que está a su lado, bendígalo. El hermano que está delante, el que está detrás. Qué bendición es poder estar aquí. Mejor está para ti. ¿Estamos ubicados? Colosenses capítulo 1, versículo 9. Vamos a esperar que todos lo encuentren. ¿Ya lo encontraron? Ok, damos lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Y dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevándole fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y por su sangre el perdón de pecados. Amén. Pablo le estaba escribiendo a Timoteo y a la iglesia de Colosas, manifestándole que estaban muy gozosos debido a que a ellos había llegado el poder transformador del Evangelio. Yo quiero que usted tenga claro esta noche como primera medida que el Evangelio no es una religión. El Evangelio es transformación, el Evangelio es cambio de vida. Si usted cree que ha escuchado Evangelio y sigue estando igual, déjeme decirle que usted ha estado en el lugar equivocado, porque el que se expone al Evangelio es transformado. Todo el que recibe las buenas nuevas tiene la capacidad de ser transformado. Amén. Ahora Pablo le está diciendo dos cosas muy puntuales, y es que ellos no paran, no cesan de orar por ellos. Y la oración que Pablo estaba haciendo por ellos iba en dos direcciones. Una de ellas era que ellos fueran llenos del conocimiento de su voluntad, y otra que fueran o que recibieran inteligencia espiritual. Vamos a hablar del punto número 1 un poco. Y cuando él habla de que
Él quiere que ellos sean llenos del conocimiento de su voluntad. Le está diciendo, me alegra que estén en el Evangelio, sí, pero estoy orando para que ustedes puedan ser llenos del conocimiento de su voluntad. Y cuando hablamos de conocer la voluntad de Dios, estamos hablando de que cuando nosotros no podremos agradar a Dios a menos que conozcamos su voluntad. No crea que usted va a poder agradar a Dios de cualquier manera. La única manera de poder agradar a Dios es conocer cuál es su voluntad, qué es lo que Él quiere con nosotros, qué Él espera de nosotros. Cuando usted lo contratan en un empleo o para un contrato o para prestar un servicio, la persona le dice a usted qué es lo que espera. Y hagamos de cuenta que usted firmó un contrato con una empresa para laborar y usted llega y le hacen una inducción. Y en esa inducción te revelan cuál es la voluntad de la empresa para contigo, qué es lo que ellos están esperando que tú hagas, por qué es que ellos te van a pagar, cómo debe ser tu comportamiento dentro y fuera de la empresa. Ahora bien, Pablo les está diciendo, yo quiero que ustedes sepan cuál es la voluntad de Dios para ustedes. ¿Por qué es importante que todo cristiano conozca la voluntad de Dios? Porque si no conocemos la voluntad de Dios, es imposible agradar a Dios. Amén. Ahora bien, la voluntad de Dios para con nosotros, dice la primera carta a Tesalonicenses 4:3, en la primera parte dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. El Señor anhela que nosotros estemos santificados. ¿Y qué es estar santificado? Estar santificado no es tener una aureola aquí en la cabeza y ser de yeso, no. Estar santificado no es que tu nombre aparezca en el almanaque Bristol, no. Estar santificado es estar apartado para Dios, querer agradar a Dios con tu vida, querer agradar a Dios con tus actos, querer agradar a Dios con tu comportamiento. Ahora, la Biblia dice en la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 17, que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es muy importante que usted se concentre siempre en hacer la voluntad de Dios. El hacer la voluntad de Dios te va a mantener lejos del pecado. El hacer la voluntad de Dios vas a gozar siempre del respaldo de Dios, porque todo aquel que hace su voluntad, Él lo respalda. Amén. Ahora, la Biblia dice también en la primera carta de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, y mire lo que dice, conforme a su voluntad, ¿el qué? Nos oye, ahí nos está dejando ver que Dios siempre va a apoyar lo que tiene que ver con su voluntad. Dios no va ni tiene la obligación de apoyar cosas que van en contravía de su voluntad. Tengamos la plena claridad de que cuando algo no se da en nuestra vida, cuando algo usted lo anhela tanto y lo anhela tanto y lo anhela tanto y nunca lo ve, es bueno que usted revise si la voluntad de Dios tiene que ver con ese algo que usted está anhelando. Muchas veces nuestra carne anhela cosas, nuestro corazón engañoso anhela cosas que no son la voluntad de Dios. Yo recuerdo que en algún momento cuando estaba de novio con mi esposa, a mí me gustaba y ahora me gusta más, pero ¿sabe algo? Yo le decía, Señor, que sea tu voluntad. Que sea tu voluntad. Y hasta el último día estuve orando, Señor, si no es tu voluntad, muéstrame. Porque entendí algo. Usted se puede casar con una buena persona. Usted se puede casar con alguien que aparenta ser espiritual. Pero si no era la voluntad de Dios que te casara con esa persona, créeme que aunque la persona sea buena, tú no vas a ver muchas cosas que hubieras podido ver haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, dice la Biblia, que es buena, agradable y perfecta. Pablo está diciendo, yo estoy orando para que ustedes sean llenos del conocimiento de su voluntad. Cuando hacemos la voluntad de Dios, nosotros
obtenemos el cumplimiento de sus promesas en nuestra vida. Es por eso que Hebreos 10:36 dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis ¿qué? Dice, la promesa. Cuando hacemos su voluntad, podemos entrar dentro de aquellos que van a ver el cumplimiento de la promesa de Dios, dentro de aquellos que van a obtener el respaldo de Dios. Yo quiero que usted tenga algo claro, mis amados, el Señor nos ama a todos nos ama, Dios nos ama. Mire, el amor de Dios está tan disponible para nosotros que a veces no nos damos cuenta. Y a veces de pronto por los afanes de la vida, nosotros andamos pendientes a dinero, andamos pendientes a trabajo, andamos pendientes a necesidades que tenemos que suplir, a situaciones en el hogar, a muchas cosas. Pero yo le digo esto y se lo digo por experiencia propia. Cada vez que yo me detengo y pienso en el amor de Dios, yo puedo sentir el amor de Dios para conmigo. Cada vez que me detengo y bajo mi cabeza y busco a mi Padre, siento su amor en mi vida. A diario cuando me levanto veo su amor manifestándose a mi favor, dándome vida y permitiendo de que aunque hayan circunstancias difíciles, yo me pueda levantar. Sabe, el amor de Dios está disponible para todos. Pero, hay un pero. Pero el amor de Dios no va a ir por encima de la voluntad de Dios. Pastor, ¿qué me quiere decir con esto? Dios nos ama, pero Dios no va a patrocinar cosas en nosotros que van en contra de su voluntad. Dios no va a apoyar situaciones en nosotros que vayan en contravía de su voluntad. Es por ello que Él está diciendo, yo quiero que ustedes sean llenos del conocimiento de su voluntad, porque aquel que conoce la voluntad de Dios no se pierde. El que conoce la voluntad de Dios no se extravía. El que conoce la voluntad de Dios no se aparta. El que conoce la voluntad de Dios no anda cayendo en pecado. El que conoce la voluntad de Dios, cuando vienen los vientos, Él está de pie. Y cuando se acaban los vientos, aún está de pie. Pero entonces la gente anda por ahí buscando todo tipo de cosas. ¿Será que hago esto? ¿Será que hago aquello? Mire, el otro día alguien me hacía una pregunta referente a un tema moral. No voy a dar descripción, pero era un tema moral. Pero ese tema, que aparentaba ser algo sencillo, estaba cubierto con un manto de adulterio. Y entonces me preguntaba la persona, mire, ¿y si será que Dios me permitirá esto? Y yo he entendido algo. La voluntad de Dios no se modifica. La voluntad de Dios no es circunstancial. La voluntad de Dios, dice la Biblia, que es buena, que es agradable, pero dice de último que es ¿qué? Perfecta. Y entonces yo le dije a esa persona, le dije, mira, tú me estás haciendo una pregunta. Pero la respuesta que te voy a dar es que si tú crees que haciendo eso estás haciendo la voluntad de Dios. Inmediatamente la persona dio un paso atrás y me dijo, no, pastor, eso no agrada a Dios. Entonces le dije, si no agrada a Dios, no lo hagas. Hay cosas que usted va a poder hacer. Hay lugares donde usted va a poder entrar. Hay decisiones que usted mismo va a poder tomar. Hay cosas a las cuales usted se va a poder negar. Pero siempre que tú hagas la voluntad de Dios, escúchame bien, tú vas a ser bendecido. El más beneficiado en hacer la voluntad de Dios vas a ser tú. Porque la voluntad de Dios está enmarcada en el amor de Dios. Y esa voluntad, dice la Biblia, que es buena, es decir, que nos conviene, que es agradable, quiere decir que está en los parámetros de la santidad de Dios, y que es perfecta, va a garantizar que en mi vida se cumpla el propósito de Dios. Hacer la voluntad de Dios no siempre es lo más fácil,
pero es lo que más nos conviene. Amén. Pero Pablo también pidió que ellos pudieran tener algo llamado inteligencia espiritual. Cuando hablamos de la inteligencia espiritual, es la capacidad de percibir, comprender y aplicar principios espirituales en la vida diaria para vivir conforme a la voluntad de Dios. La inteligencia espiritual implica tener discernimiento, implica tener sabiduría y implica tener entendimiento en los asuntos espirituales, permitiendo que nuestras decisiones y acciones estén alineados con la voluntad de Dios. Amén. Ahora bien, la verdadera inteligencia espiritual no es solamente intelectual, sino que se fundamenta en una relación permanente con Dios. La inteligencia espiritual se obtiene de Dios y solamente de Él se puede recibir. La Biblia dice en Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Mire que está hablando lo mismo que está hablando Pablo acá en Colosenses. Y dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Ahora, la inteligencia espiritual implica que Dios ilumina nuestro entendimiento para comprender su propósito. La inteligencia espiritual tiene algunas características, solamente le voy a dar 5. Número 1, el que tiene inteligencia espiritual discierne espiritualmente. El discernimiento no es espíritu de sospecha, quiero aclararlo, son dos cosas diferentes. Hay hermanos que tienen espíritu de sospecha. Pero el discernimiento ve las cosas siempre desde la óptica espiritual. Y aunque algo pretende engañarlo, él puede ver más allá, no porque puede ver con sus ojos terrenales, sino porque lo percibe desde los ojos espirituales. El discernimiento de espíritu es una herramienta que la iglesia necesita mucho para este último tiempo, porque en este tiempo abundarán los engañadores y los falsos cristos. Ahora bien, el discernimiento espiritual te va a permitir entender y distinguir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Pero el discernimiento espiritual no va a venir, escúcheme bien esto, como un accidente a tu vida, ni va a ser algo que de tanto venir a la iglesia tú vas a cultivar, o alguien que tenía discernimiento se sentó en esa silla y ahora te sentaste tú y se te pegó. No es así. El discernimiento espiritual viene producto de la búsqueda y de la relación con Dios. Mire, estos aparatos electrónicos, anoche yo iba a aprender mi computador y cuando lo fui a aprender me dice, necesita actualización. Y como tenía tiempo yo dije, ok, hace días me venía diciendo que necesitaba una actualización, pero yo no había tenido el tiempo. Y le dije, ok, vamos a poner lo que se actualice. Y lo puse que se actualizara. Y duró como 15 minutos descargando el nuevo programa y mientras instaló como media hora ahí dándole. Y yo me puse a pensar en ese proceso. Y resulta que las compañías que hacen estos aparatos buscan de enviar actualizaciones para que su dispositivo siempre esté a la vanguardia. Y para que los errores que en algún momento hayan detectado, ellos los van corrigiendo. ¿Sabe? Así como los computadores se actualizan, el cristiano tiene que vivir actualizado espiritualmente todos los días. Tiene que estar conectado al fabricante, tiene que estar conectado a la presencia de Dios. Y cuando tú te conectas a la presencia de Dios, vas a recibir las actualizaciones, no del dulce sabor del chisme, no del programa de chisme, no, tú vas a recibir las actualizaciones del reino de los cielos, del mundo espiritual, las cuales descargarás en tu espíritu y tú vas a manifestar en tu vida. Y yo dejé que mi computador se actualizara. Y luego que se actualizó
Lo tomé nuevamente y vi que cambiaron algunos iconos y me di cuenta que estaba más rápido. Mira, hay cristianos que se quedan en el tiempo. Un día fueron espirituales, pero ya no lo son, porque les hace falta actualización del reino de los cielos. Hay que vivir actualizándose. Pastor, ¿y cómo me actualizo? Doble su rodilla, baje su cabeza y vaya a un lugar secreto. Ahí usted va a recibir actualizaciones del cielo. Y quiere que le diga algo, lo más bacano es que son gratis. La inteligencia espiritual, el que tiene inteligencia espiritual, número 2, tiene sabiduría divina. Y la sabiduría divina es la aplicación práctica del conocimiento de Dios en la vida diaria. La sabiduría divina no tiene nada que ver con la sabiduría animal, con la carnal ni con la diabólica que la Biblia también habla. La sabiduría divina es que donde otros no saben cómo solucionar un problema, tú entiendes que tú tienes unas armas que no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destruir fortaleza. Mientras otros andan buscando brujos, tú sabes que doblas tus rodillas delante del Padre y Él te escucha y Él pelea por ti. Mientras otros andan buscando para darle talón rayado a los maridos, usted como mujer de Dios sabia se mete a orar. Mire, la sabiduría diabólica, esa sabiduría terrenal, esa sabiduría mala, animal, carnal, lleva a las mujeres y a los hombres a hacer cosas que no tienen que hacer. Pero la sabiduría divina, esa que viene revelada de parte de Dios, te enseña a cómo mantener tu matrimonio y tu relación siempre en un buen término. También el que tiene inteligencia espiritual tiene sensibilidad al Espíritu Santo. La sensibilidad al Espíritu Santo es la capacidad de escuchar y de seguir la voz y la guía del Espíritu Santo. Esa sensibilidad usted nunca la puede perder. Hay gente que dice que Dios a mí nunca me habla, pastor, Dios le habla a usted, Dios le habla al uno, le habla al otro, pero a mí nunca me habla. Mire, la sensibilidad se provoca de la múltiple relación con el Señor. Cuando usted busca a Dios y busca a Dios, usted crea una sensibilidad. Hay lugares a los que yo llego y apenas yo llego, yo siento la presencia de Dios. Pero así como siento la presencia de Dios, hay lugares a los que entro y siento que ahí no está Dios, sino que hay otra cosa. Esa sensibilidad espiritual viene producto de que usted desarrolla su inteligencia espiritual. También el que es inteligente espiritualmente tiene un pensamiento renovado, una mente transformada conforme a la palabra de Dios y no a los rudimentos de este mundo. La Biblia dice que no os conforméis a los deseos engañosos de este mundo, ¿verdad? Sino que debemos transformarnos mediante la renovación ¿de qué? Del entendimiento. Usted ya no anda pensando en la misma vagancia, en la misma basura de antes. Usted tiene un pensamiento renovado. Usted tiene un pensamiento que todo lo que viene a su mente es para agradar a Dios. Todo lo que viene a su mente es cómo yo expando el reino de Dios. Todo lo que viene a su mente es cómo yo provoco ser mejor en Dios. Mire, el que tiene un pensamiento renovado en el Señor no anda pensando en irse atrás. El que tiene un pensamiento renovado no anda deprimido, no anda pensando en coger cabulla, no anda pensando en irse por la frontera, no anda pensando en nada de eso, porque él sabe que él depende de Dios. Y por último, el que tiene inteligencia espiritual toma decisiones basadas en principios bíblicos. Usted puede decir que tiene inteligencia espiritual, pero se verá cuando tú tomas las decisiones no basado en tus emociones, sino en lo que la Biblia dice. ¿Qué dice la Biblia respecto a esto? ¿Qué habla la Biblia de este manejo? ¿Qué habla la Biblia de cuando peleo con mi pareja? ¿Qué habla la Biblia de cómo debo manejar mi hogar? ¿Qué habla la Biblia cómo debe ser mi comportamiento socialmente? ¿Qué habla la Biblia cómo debo desempeñarme en mi trabajo?
Mire, el que es inteligente espiritualmente, todas sus decisiones tienen asidero, fundamento en la palabra de Dios. Es por eso que para ser inteligente espiritualmente se necesita leer la palabra, se necesita conocerla. Porque si tú no conoces la Biblia, ¿cómo vas a practicar la inteligencia espiritual? No hay manera. Cuando usted compra un teléfono, una licuadora, un televisor, lo que usted quiera, todo trae un manual y ahí en ese manual está escrito qué se hace y qué no se hace, cómo se daña, cómo no se daña, con qué se arregla, cuál es la garantía, cuál es el voltaje, cuáles son las especificaciones, cómo usted le puede sacar mejor provecho a ese artefacto. Una amiga mía compró una licuadora y la licuadora tenía como 10 botones, un poco de botones, y un día yo llegué y le dije, ay, qué licuadora bonita. Y me dijo, ay, sí, pastor, la compré. Y le dije, ¿y este poco botones? Y me dijo, no, yo no sé, yo siempre hundo el mismo, así es. Ya. Y yo le digo, o sea, que tú no sabes para qué son los demás botones. Me dijo, no sé. Yo le dije, ¿y el manual? Me dijo, ay, yo lo boté en la basura. Yo dije, así hay cristianos. Tienen la Biblia tirada en la basura y por eso no disfrutan de todas las bendiciones que Dios ha puesto para ellos. Mire, entre usted más conoce la Biblia, entre usted más recibe esa inteligencia espiritual, más libre usted se hace. La Biblia dice que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría ¿qué? Libres. Nosotros tenemos que entender como hijos de Dios que no podemos quedarnos brutos espiritualmente. Pastor, pero eso es un término muy feo. Mire, hay gente que se queda en unas, vamos a decirlo así para que suene más bonito, en una sabiduría inapropiada. No se quedan con la sabiduría espiritual, con la inteligencia espiritual, sino que se quedan con una sabiduría carnal, una sabiduría terrenal, una sabiduría animal y diabólica. Usted ve que hay gente que son buenos para dar puñaladas y ahí se quedan toda la vida dando puñaladas. El otro día escuchaba un predicador dando su testimonio y estaba en una tarima. Y el hombre dijo, sí, porque yo era pandillero y cuando yo volteaba allá en Barranquilla, yo tenía una champeta así de sacar tripa de este porte, y yo cogía mi champeta. Yo no sé hacer ese cuadre porque yo nunca tiré puñalada. Pero el man se paró y hizo su cuadre de champetudo y empezó a voltear solo. Y varón, y yo tiraba puñalada así, yo tiraba puñalada asado. Y yo me lo quedaba viendo y yo decía, este man no ha soltado eso. ¿Sabe? Cuando usted viene a Cristo, dice la Biblia que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. De pronto usted era bueno para hacer tramulle, para falsificar firmas, para inventar documentos. Pero si usted está en Cristo, usted tiene que olvidarse de eso y tiene que aprender a hacer lo bueno. La sabiduría espiritual y el conocimiento de la voluntad de Dios nos van a llevar a 7 conductas que hace todo aquel que agrada a Dios. Y Pablo aquí lo dijo. Lo voy a leer nuevamente. Y dice, para que andéis, versículo 10, para que andéis como es digno del Señor. Me volé, espere, versículo 9. Por lo cual nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, ojo, y en toda inteligencia espiritual. Y ahí viene una coma, ¿verdad? Lo siguiente que usted va a ver ahora, en el resto de los versículos, es cómo Dios anhela que viva un hijo suyo. Y mire lo que dice. Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor. Ojo. Para que andemos como es digno del Señor. Pero ¿cómo anda alguien
que es digno del Señor. Dice aquí, número 1, agradándole ¿qué? En todo. No agradando a Dios en unas cosas sí y en otras cosas no. Siendo cristiano para unas cosas y siendo cristiano no mundano para otras. Tenemos que agradar a Dios en todo. Dios quiere que conozcamos su voluntad y que tengamos inteligencia espiritual para que, número 1, le agrademos en todo. Agradar a Dios en todo no es difícil si usted conoce su voluntad. Agradar a Dios en todo no es difícil si usted empieza a entender cuáles son los propósitos de Dios con usted. Agradar a Dios en todo no es difícil si usted ama la voluntad de Dios. Amén. Número 2, llevando fruto en toda buena obra. ¿Qué quiere decir? Estamos en el año de la fructificación. Llevando fruto en toda buena obra. Cuando habla de dar fruto en toda buena obra, es que en todo lo que tú hagas se tiene que ver a Cristo. En todo lo que tú digas se tiene que ver a Cristo. En todo lo que tú procedas se tiene que ver a Cristo. Se tiene que ver el fruto del Espíritu. Número 3, creciendo, ojo, en el conocimiento de Dios. Y aquí quiero hacer un énfasis muy especial. Agradamos y andamos conforme a Dios, andamos dignamente delante de Dios cuando nosotros queremos crecer en su conocimiento. No estoy hablando necesariamente de teología, no. Crecer en el conocimiento de Dios es tener una relación de confianza, una relación de revelación constante, una relación en la cual Dios te habla, Dios te revela, Dios te instruye, Dios te enseña, Dios te forma, Dios te corrige. Crecer en el conocimiento de Dios no se hace viendo redes sociales. Mire, hoy día los cristianos andamos más preocupados por cuántos seguidores tenemos, por cuánta gente nos da like, por cuánta gente nos aprueba. Pero realmente nosotros debemos vivir preocupados y enfocados en crecer en el conocimiento de Dios. Crecer en el conocimiento de Dios te va a llevar a cada día a ser más efectivo. Crecer en el conocimiento de Dios va a llevarte a que tú nunca te aburras del Evangelio. ¿Sabe por qué la gente se aburre? Porque no crecen espiritualmente en el conocimiento de Dios, y como no crecen llega el momento donde el Evangelio les parece aburrido. Y yo quiero decirle que no hay nada mejor que el Evangelio. No hay nada. No hay nada mejor que el Evangelio. No conozco nada mejor que el Evangelio. Pero he entendido que para permanecer en el Evangelio yo tengo que crecer permanentemente en el conocimiento de Dios. Crecer en el conocimiento de Dios no será resultado de no hacer nada. Crecer en el conocimiento de Dios, para usted crecer en el conocimiento de Dios, usted tiene que tener hambre de saber más, hambre de crecer más, hambre de entender más las cosas de Dios. Yo quiero hacerte una pregunta. Vete al 1 de enero. Un momentico, devuélvete para allá. ¿Será que hoy, que estamos a 7 de febrero, 7, hoy es 7, ¿será que hoy que estamos a 7 de febrero, tú estás en un mayor conocimiento de Dios que el 1 de enero que empezamos? El conocimiento de Dios no tiene que ver con sentarme de domingo en domingo a escuchar la palabra solamente. El conocimiento de Dios es una búsqueda permanente que yo debo tener de las cosas de Dios. Es el conocimiento que yo tengo que tener en cuanto a lo espiritual. Es el conocimiento que no se obtiene en las redes sociales ni viendo las prédicas de otros. Es el conocimiento que se obtiene en mi relación constante e íntima con el Señor. Mire, lo más importante que yo le voy a decir hoy en la noche es que Dios siempre está dispuesto a enseñarnos. Siempre. El Espíritu Santo siempre está dispuesto a enseñarnos. Jesús dijo, yo me iré,
y no os dejaré huérfanos. Vendrá el Consolador y Él os enseñará y os recordará todas las cosas. El Espíritu Santo siempre quiere enseñarnos. El problema es que nosotros muchas veces no nos dejamos enseñar de Él. Hay momentos donde pasan situaciones a nuestro alrededor y nosotros las vemos como situaciones normales y no entendemos que son situaciones espirituales. Recientemente veníamos para la iglesia con mi esposa un domingo y queríamos llegar temprano y veníamos corriendo, nos arreglamos rápido. Cuando nos vamos a montar en el carro no prendía. Y el carro no prendía. Y yo me bajé, abrí el capó, usando mi sabiduría de este mundo, a revisar para ver si la batería estaba bien, si el burner estaba bien. Quité los burners, los puse y nada. Pero ella hizo algo diferente. Ella no solo se quedó en esa sabiduría, sino que ella dijo: Señor, manda a los mecánicos del cielo que me arreglen el carro. Mira, a mí no me dio risa. Yo lo que dije fue tremenda fe. Y yo bajé el capó, dije, si ella pidió los mecánicos, ya está. Yo bajé mi capó, ¡pra! Y me monté y ¡brum! Prendió enseguida. Pudimos llegar a la iglesia. Y usted dirá: pastor, ¿y qué pasó ahí? Ahí hubo una manifestación de alguien que entendió que con su inteligencia espiritual podía provocar una solución a la situación que estaba experimentando. La inteligencia espiritual, el conocimiento de Dios, te va a capacitar y te va a ayudar a que en el momento de la aflicción, en el momento de una situación difícil, tú tengas la mejor reacción posible. Mire, no es lo mismo cuando usted se enfrenta a un tipo que no sabe pelear. Hay un actor de televisión que a mí me llama mucho la atención. El tipo nunca se ha espelucado en una película. Se llama Steven Seagal. Mi papá le dice el ácido. Y ese man practica un arte marcial que se llama Aikido. Y es un tipo que todo el mundo está sofocado y él está con su relajo. Y en realidad el man practica ese arte marcial. Y usted le tira una trompa y él le coge el brazo y te lo parte en tres en un momentico. ¿Ya? Y el otro día yo me estaba viendo una pelea callejera, estaba viendo un video y después del video me vino eso, una pelea callejera de un maestro de Aikido. Era un japonesito, flaquito, contra un monstruote así. Era un tipo como de 2 metros, pecho escaparate, así, daba miedo. Y yo dije: ay, pobre chinito, lo van a acabar. Lo van a acabar. El chinito puso a llorar grandote ese. Porque evidentemente el grandote tenía más cuerpo, tenía más peso, pegaba más duro, tenía la capacidad para acabarlo con un golpe. Pero no tenía el entrenamiento ni el conocimiento que este otro sí tenía. Entonces hay personas que pueden tener más dinero que tú. Hay personas que pueden tener más profesiones que tú. Hay personas que pueden saber más que tú. Pero el no tener el conocimiento espiritual que tú tienes te lleva a ti a estar por encima de ellos. Pastor, entonces tenemos que... No estoy hablando para que estemos orgullosos. Es que yo quiero que usted entienda que teniendo conocimiento de Dios, teniendo un conocimiento espiritual, usted va a poder avanzar mucho más que otros. Hay personas que abren negocios y ellos ponen en práctica todos los principios empresariales y sus negocios quiebran. Pero de pronto hay otro que sus productos de pronto no son nada del otro mundo, pero pone en práctica los principios del reino y empieza a obedecer a Dios, a tener una buena mayordomía con el Señor. Agrada a Dios en todo lo que hace y su negocio empieza a prosperar. No se trata de que uno fue a la universidad y el otro no fue. Se trata de quién lo está respaldando. Y si usted quiere ser respaldado por Dios, usted tiene que crecer en el conocimiento de Dios. Amén. Número 4.
fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, no conforme a tu potencia. Vamos a estar bien delante de Dios cuando nosotros andemos fortalecidos con todo poder, ojo, conforme a la potencia de su gloria. Es decir, no vamos a operar en lo que yo puedo hacer, yo voy a operar en lo que Dios puede hacer. Yo no sé si usted me entendió, ¿me entendieron? Ya tú no vas a hacer lo que tú podías hacer. Ahora tú vas a hacer lo que Dios puede hacer. No vas a depender de lo que tú sabes, de lo que tú puedes, de lo que tú eres capaz. Ahora el poder de Dios va a estar a tu favor. Por eso dice, fortalecidos con todo poder. Cuando usted anda agradando a Dios, cuando usted es inteligente espiritualmente, cuando usted conoce su voluntad, usted va a ser fortalecido con el poder de Dios. Y donde quiera que usted vaya, Dios lo va a usar. Dice, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo actos para participar de la herencia de los santos en luz. Cuando usted anda agradando a Dios, usted siempre será una persona que aunque haya momentos difíciles, usted va a saber sacarlo, las cosas adelante. Y quiero hacer este énfasis que dice aquí. Y dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo actos para participar de la herencia de los santos en luz. Cuando yo veo a un cristiano amargado, yo digo, este está mal espiritualmente. La amargura en el cristiano es la revelación de un estado espiritual paupérrimo. Cuando usted anda amargado, una cosa es tener carácter y otra cosa es ser amargado. Son dos cosas diferentes. Pero cuando usted anda amargado, usted está revelando que hay algo que no está bien en usted. Cuando usted prende un carro, usted escucha los sonidos del motor y usted se da cuenta que todo está bien. Mi carro por ahí estos días anda con una falla que lo prende y así que la correa está mala. Pero ese sonido me deja saber que la correa ya tengo que cambiarla. Cuando el cristiano anda amargado, está revelando que le hace falta oración. Cuando andes amargado, entiende que tienes que ir a orar. Aquí dice, gozosos, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo actos. No éramos actos para participar de la herencia de los santos en luz. El cual, ojo, aquí viene otro punto, versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Es decir, cuando tú tienes la inteligencia espiritual y conoces la voluntad de Dios, tú no estás bajo la potestad de las tinieblas. Es decir, te lo voy a explicar en español, los demonios no te influyen. Hay gente que el domingo le entra una rasquiña. Yo tengo que tomar costeñita, tengo que tomarme un águila de 1 litro. Ay, quiero whisky, quiero esto. Y empiezan con la cosa. ¿Quién te está influenciando? Los demonios que están en ti. Quiero ver pornografía, quiero ver las nalgonas, quiero ver. ¿Sabe qué te está influenciando? Las potestades, los demonios que están en ti. Pero el que conoce la voluntad de Dios, el que es inteligente espiritualmente, no está bajo la potestad de las tinieblas. Es decir, los demonios no me andan influenciando. Porque en mí hay otra cosa. La mujer de Dios que conoce la voluntad de Dios y es inteligente espiritualmente, no anda buscando para ponerse mochito para andar mostrando. No. ¿Usted sabe por qué las mujeres quieren andar mostrando? Porque las potestades de los aires las están influenciando a todas. ¿Cuál es la moda de la potestad de los aires? Que las mujeres anden mostrando toda la carrocería. ¿Y cuál es
la intención de la potestad de los aires con los hombres? Que andemos como abanico loco, viendo para todas partes. ¿Cuál es el mecanismo que está usando la potestad del aire? El desenfreno sexual. Y ese desenfreno, hay hermanos que cuando yo hablo estas cosas se ofenden, pero me toca hablarlas, mi hermano, porque si no se las enseño aquí a los jóvenes, el mundo se las enseña mal. Así que no seamos higatos, entienda que no estamos hablando vulgaridades, pero tenemos que hablar la verdad. Ay, pastor, eso no se dice ahí arriba. Mire, yo sé por qué lo estoy explicando. El mundo hoy día gira en torno al desenfreno sexual. Todo tiene que ver hoy día con sexo, todo. Usted ve un comercial de Ponimalta, sale una mujer en cuero. El comercial de los paños, todo hoy día está sexualizado, hipersexualizado, hiperpornificado. Y eso es lo que la potestad del aire está haciendo, creando un mundo que se basa en la mala sexualidad, porque hay una sexualidad buena, y es la sexualidad que está acorde a la palabra. Es la sexualidad que tú tienes sexo cuando te casas, no cuando eres novio. La sexualidad de este mundo está guiando a los jóvenes a estar pidiendo pruebitas. La ideología de este mundo está llevándolo a las niñas a que les pese la virginidad. Pero la inteligencia espiritual, cuando tú eres una niña o una dama o una señorita inteligente espiritualmente, tú sabes que eso no es un peso, tú sabes que eso te da valor y por eso te cuidas hasta el final. Pero ¿qué hace la potestad del aire? La potestad del aire dice, no, aquí hay que acostarse con todo el mundo, con todo el que tú puedas, acuéstate. Muestra todo lo que tú puedas. Si no muestras, no estás en la moda. Si no muestras, no, ese pantalón se te tiene que ver el ombligo. Eso es lo que hace la potestad del aire en este tiempo. Influenciar a nuestra juventud para que todo esté basado en el sexo. Para que todo esté dirigido por esa mala sexualidad. Pero el que conoce la voluntad de Dios y el que es inteligente espiritualmente no es gobernado por eso. Y aunque, mire, la Biblia dice que Cristo fue tentado en todo, pero no cayó en nada. Permaneció firme. Y si Él lo hizo, nosotros también podemos hacerlo. Finalizo. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Es bueno que usted entienda algo, mis amados. Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. Pero si nosotros no aprendemos a conocer su voluntad y no aprendemos a vivir de estas 7 formas que Él nos pide aquí que vivamos, nunca vamos a agradar a Dios. Y vamos a estar exentos de vivir, como dice aquí, y trasladado al reino de su Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Mucha gente anda pisoteando la sangre de Cristo porque no han entendido todavía que hay que vivir acorde a la voluntad de Dios. Hoy es bueno que usted y yo decidamos vivir acorde a la voluntad de Dios y no vivir acorde a la nuestra. Si vives acorde a la potestad de las tinieblas, te va a decir, no puedes llegar virgen al matrimonio. Recuerda que necesitas experiencia. Pero si tú vives para agradar a Dios y conoces su voluntad, tú le puedes decir a tu novia, a tu novio, a la persona con la que quieras casarte, vamos a guardarnos para Dios. Es lo que nos conviene. Y tú entenderás y tendrás la revelación del porqué de eso. Mire, cuando yo empecé a conocer a Dios, yo entendí
que a mí no me convenía estar tomando alcohol. Pero usted no me va a decir a mí que usted conoce a Dios y que usted quiere seguir tomando alcohol. Empecé diciendo que todo el que se expone al evangelio es transformado. No me venga con el cuento de que Dios todavía está tratando conmigo, pastor. No. Dios ya ha querido tratarte hace rato. Lo que pasa es que tú no te has dejado. Todo el que se pone al evangelio tiene que ser transformado. Es como que usted me diga, yo me metí al agua y no me mojé. No me eché gasolina y me puse un fósforo y no me quemé. Sigue creyendo. Si tú quieres cambiar de vida, Dios está dispuesto a ayudarte. Y Él te va a enseñar su voluntad y Él te va a ayudar a ser entendido espiritualmente. Pero tú tienes que querer. La pregunta es, ¿tú quieres? Pregúntale al que está a tu lado, ¿tú quieres? ¿Tú quieres que Dios trate contigo? Yo le digo, yo sí quiero y seguiré queriendo. Porque sé que sin Dios nada soy. Póngase de pie un momentito, vamos a orar. Acérquese ahí al Señor y dile, Señor, enséñame tu voluntad. No esté pidiendo otra cosa ahora mismo. Dile, Señor, enséñame tu voluntad. Enséñame tu voluntad, Señor. Yo quiero tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad, Señor. Ayúdame a ser inteligente espiritualmente, Señor. Dame esa inteligencia espiritual. Llévate, Señor, de mí toda ignorancia que me mantenía preso a las tinieblas. Llévate de mí toda ignorancia que me mantenía preso al diablo. Llévate de mí, Señor amado, todas aquellas cosas que a ti no te agradan, Señor. Acércate al Señor esta noche, mi hermano. Dios quiere que tú te acerques a Él. Acércate y dile, Señor, aquí estoy. Tú puedes tratarme, tú puedes ayudarme. Dios quiere hoy ayudarte. Dios quiere hoy tratar contigo. Acércate a Él y dile, Padre, aquí estoy. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Padre. Hoy, Señor amado, renunciamos a todo pecado. Hoy renunciamos a toda iniquidad. Hoy renunciamos, Señor amado, a todo lo que no viene de ti. Y nos acercamos a ti, Señor, en plena confianza. Y te pedimos, Señor, enséñanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor amado, a agradarte en todo. Ayúdanos, Señor amado, a llevar fruto en toda buena obra. Ayúdanos, Señor, a crecer en tu conocimiento. Ayúdanos a fortalecernos con tu poder, conforme a la potencia de tu gloria. Ayúdanos, Señor amado, a tener paciencia y longanimidad. Ayúdanos a siempre tener gozo, dándote gracias, Señor, en todo. Y que nos ha hecho actos para participar de la herencia de los santos en luz. Ayúdanos, Señor amado, y te doy gracias porque tú nos has librado de la potestad de las tinieblas y nos has trasladado al reino de su amado Hijo. Gracias, Señor. Acércate ahí a Él, solamente tú y Dios. Cierra tus ojos ahí, dile, Señor, aquí estoy.